Buenos días. En el día de hoy queremos hacer un breve recuento de las más recientes precisiones jurisprudenciales que se han hecho con relación al tema de la responsabilidad civil médica, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que para empezar es pertinente recordar que la responsabilidad civil médica es aquella que tiene su génesis en la práctica de la ciencia médica. ¿Qué quiere decir esto? En la prestación de servicios asistenciales en salud a las personas para tratar o curar determinada enfermedad o patología. Esta labor se cumple por parte de los profesionales en la materia. En este caso son los médicos generales y aquellos que se dedican a las distintas especialidades. Entonces, como se dijo previamente, las siguientes pautas generales que vamos a hacer en diversas secciones a través de videos se hacen de acuerdo con la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, quien ha fijado y decantado unos parámetros que han de tenerse en cuenta a la hora de acudir a la jurisdicción a reclamar daños presuntamente originados en la prestación de servicios médico-asistenciales. Desde ahora es importante dejar clarificado que los daños que se pueden estructurar en la prestación de servicios médicos pueden tener diversas causas. Generalmente se configuran por errores de diagnóstico y atención tardía, en mala praxis durante la ejecución de un procedimiento médico-quirúrgico, y en algunos otros casos en la infracción de la autonomía del paciente, por la omisión del deber de obtener de él un consentimiento suficientemente informado sobre los riesgos insignificantes comunes, así como los graves comunes y raros, y no solo los previstos inherentes a un procedimiento médico a ejecutar. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que la responsabilidad civil médica se puede generar por una acción que admite un reproche culpabilístico, es decir, en la mala prestación de un servicio médico, ya sea por causas que conllevan una acción positiva, como la realización de un procedimiento médico quirúrgico donde el galeno se equivoca, o por causas que conllevan conductas más bien omisivas, errores de diagnóstico o atención tardía. Incluso la responsabilidad se puede dar, como se dijo, con total abstracción del procedimiento médico y más bien se puede originar en la infracción del deber del médico de otorgar al paciente un consentimiento suficientemente informado. Entonces, luego de precisado esto, vamos a abordar el tema de la responsabilidad a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Vale una primera precisión. El ejercicio de la medicina se edifica sobre el principio de benevolencia y no maledicencia. Por esta razón, la naturaleza de la responsabilidad es eminentemente subjetiva, habida cuenta que, en la relación médico-paciente, por regla general, emanan para el facultativo obligaciones de medio y no de resultado. Vamos a explicar esta primera precisión haciendo uso de un precedente que por su pertinencia vamos a leer. Dice la Corte, en correlación, la prestación del servicio de salud se halla atada al principio de benevolencia o no maledicencia, según el cual, en general, los distintos agentes involucrados deben contribuir al bienestar y mejoría de los pacientes o de los usuarios del sistema. Por lo mismo, los profesionales del ramo se encuentran ligados a una obligación ética y jurídica de abstenerse de causar daño como desarrollo del juramento hipocrático, el cual impone actuar con la diligencia debida y luchar por la mejoría y el bienestar de los pacientes y de la humanidad entera, para evitar así el dolor y el sufrimiento. En virtud del principio de beneficencia o de benevolencia, los galenos deben actuar promoviendo el mejor interés o beneficio de sus pacientes. Esa determinación reposa en la convicción de que el médico posee una formación y conocimientos de los que el paciente carece,
por lo cual está facultado para decidir lo más conveniente para éste, pudiendo prescindir de su opinión. Por esto, causada una lesión o menoscabo en la salud con ese propósito, el afectado debe mostrar como elementos axiológicos integradores de la responsabilidad médica la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre este y aquella, así como la culpabilidad, según la naturaleza de la responsabilidad, subjetiva u objetiva, o de la modalidad de las obligaciones de que se trata, de medio o de resultado. En el campo dicho, porque el artículo 26 de la Ley 1164 de 2007, alusiva al talento humano en salud, con la modificación introducida por el Canon 104 de la Ley 1438 de 2011, establece que la relación médico-paciente genera obligación de medio, sobre la base de una competencia profesional en clara distinción con las de resultado. Estas últimas en virtud de estipulaciones especiales de las partes. Artículo 1604 infine del Código Civil. La conceptualización reviste importancia con miras a establecer las cargas probatorias respecto de los supuestos de hechos normativos y de las consecuencias jurídicas de su incumplimiento. En punto de obligaciones de medio, es al demandante a quien le incumbe acreditar la negligencia, impericia o falta de cuidado de los facultativos, mientras en las de resultado ese elemento subjetivo se presume. Esta es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha 12 de enero de 2018. El magistrado ponente es el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, el radicado SC003 de 2018. Entonces, a partir de lo anterior, es claro que el fundamento nodal de esta especie de responsabilidad es la culpabilidad, la cual debe quedar fehacientemente acreditada para el buen suceso de la pretensión indemnizatoria. Sin embargo, la culpa entendida como imprudencia, negligencia o impericia para esta especie de responsabilidad se mide con base en un baremo o límite. Y esto es un poco lo que diferencia a esta especie de responsabilidad de las demás. Y es que este baremo o límite que sirve para realizar un ejercicio de contraste entre la actuación ejecutada por el equipo médico demandado y la que debió ejecutar un profesional del ramo en similares condiciones, atendiendo el estado de salud del paciente, y con sujeción a la técnica médica generalmente aceptada por la ciencia médica, es a lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado la les artis ad hoc. Entonces, en los juicios de responsabilidad civil médica es pertinente que el juez contraste la actitud que debió asumir un médico con las mismas competencias que el demandado y atendiendo un cuadro clínico similar al del paciente afectado, cuál fue la conducta que él debió ejecutar y cuál fue la que ejecutó el médico demandado. A partir de esa analogía o de esa labor de contraste es que se puede establecer la culpa en materia médica de conformidad con los precedentes más recientes de la Corte Suprema de Justicia. Es importante decir, y lo menciona el precedente, que las obligaciones que se generan son de medio. ¿Qué quiere decir esto? Por regla general, el médico se compromete a restablecer en la medida de lo posible las condiciones de salud del paciente o a procurar su mejoría, pero nunca comprometiendo un resultado específico. Y un poco la exigencia de que esto sea así parte de la base de que la medicina, como bien lo dice el precedente, es una ciencia benévola que busca obtener un resultado favorable, nunca dañar al paciente. Entonces, solo en casos excepcionales se puede condenar a un equipo médico por una mala praxis, obviamente cuando se alejan de ese protocolo o de esas técnicas generalmente aceptadas para determinado procedimiento. Excepcionalmente, las obligaciones pueden tornarse de resultados si por virtud de las estipulaciones expresas de las partes se varía la condición de medio de la responsabilidad que asume el médico a una obligación de resultado, como puede citarse muy excepcionalmente en los casos de cirugías estéticas que buscan de forma predeterminada obtener un resultado específico, que por la práctica generalmente aceptada en la sociedad, ese tipo de procedimientos
casi nunca se salen del estándar que el médico promete antes de su realización. Entonces, como el 1604 del Código Civil lo permite, en ese tipo de juicios, cuando el demandante no tiene el resultado que desea y acude a la jurisdicción, se maneja un sistema más bien de presunción de culpa, porque el médico asumió una obligación de resultado y no de medio. Pero por regla general, la culpa incumbe probarla al demandante. Si no la prueba, pues al ser un elemento axiológico de la responsabilidad, su pretensión estaría llamada al fracaso. Es una primera parte de lo que queremos tratar sobre este tema. En un siguiente video vamos a hablar un poco más de lo que ha dicho la jurisprudencia sobre el baremo que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la conducta del médico, y hablaremos un poco de las entidades que deben responder en este tipo de juicios cuando son daños que se originan en la prestación de servicios de salud dentro del régimen de seguridad social. Por lo pronto, queríamos en esta línea de videos hablar sobre este tema en un primer plano. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en otra ocasión.